y quiero compartirles algo que, pues, es un tema que me gustó mucho y que he ido viviendo en los últimos tiempos. Resulta que ahorita todo el mundo anda muy preocupado la economía. Hay mucha incertidumbre. Uno habla con la gente y hay estancamiento. Los que tienen el capital lo tienen quieto esperando y tiene, espéreme, yo pongo esto en silencio que no me vaya de pronto a sonar. Y el Señor tiene cosas buenas para cada uno de nosotros. Puede que en medio de la escasez el Señor nos bendiga con mucha abundancia. O en medio de la escasez también nos permita vivir esa escasez. Y es duro, pero yo creo que si Dios lo permite tendrá un propósito especial con nosotros. Y yo creo que de bonanza, de prosperidad en los momentos difíciles, en los momentos intermedios, en todo. Y cuando estábamos buscando como el nombre, porque ponerle nombre a las charlas eso es una locura, uno no sabe ni qué poner y como que algo que suene bueno, algo que atraiga, pero bueno, resulta que para este año, dentro de los propósitos que tenemos acá en la comunidad, es acercarnos más a Dios, pero casi siempre buscamos a Dios para que nos haga favores. Y eso no está mal. Pero yo creo que este año es un año como de ir un poco más allá y decir, venga, yo me quiero acercar a Dios, pero para estar con Él, como para comerme un heladito y charlar con Él, para pasarla rico con Él, independiente de que me dé o no me dé. Pero al lado de eso también tenemos que hablar de prosperidad y de generosidad y de qué es lo que está pasando. Y resulta que yo creo que muchos de ustedes de pronto han escuchado la palabra fe y una definición que incluso está en la Biblia para fe, que la verdad yo considero que envuelve todo lo que es fe. Y resulta que en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, hay un capítulo entero donde habla de un poco de personajes que fueron hombres de fe. Está Abraham, está Noé, bueno, un poco de personajes que ahorita los vamos a ver. Pero si vamos a buscar la raíz del hebreo, la palabra fe, cuando a uno le hablan de fe, uno como que es algo, la verdad es como muy etéreo, no, uno no lo logra como definir bien. Pero resulta que la palabra en el hebreo fe significa emuná. Y la traducción para emuná es algo más completo y significa. Entonces, la palabra emuná yo creo que articula todas las aristas de la fe y es creer. ¿En qué tenemos que creer? En Dios, en Jesús, en el Espíritu Santo. Creer que existe. Creer tanto que saber y estar conscientes de que no estamos locos en la madrugada con los ojos cerrados, arrodillados o sentados hablando con una pared, porque así es cuando uno se levanta por la mañana a orar, ¿cierto? O ir en la buseta solo y con los ojos cerrados hablando con Dios. O sea, tenemos que creer lo suficiente para saber que no somos locos, porque estamos hablando con un Dios. Entonces, eso es lo primero. Pero aparte de eso, al paralelo a ese creer, tenemos que confiar. Y confiar, yo creo que la confianza se construye a ensayo y error. Uno suelta un poquito a ver cómo le va. Y entonces o por ejemplo, uno va a pasar por un piso inestable. Entonces uno ¿qué empieza a hacer? Uno tantea y ve que, no, esto aguanta con mi peso. Y luego, y va pasando.
Entonces yo creo que la fe en la arista de confiar también se construye como ensayo y error. Y ahí es donde nosotros empezamos a ver que el tema con Dios no es una religión de gritar, ni de martirizarnos, ni nada, sino una relación donde vamos ensayando a prueba y error. Doy el diezmo, pienso que no me va a alcanzar el dinero este mes porque si doy el diezmo no tengo para pagar los servicios. Y di el diezmo y, ay, mira, me alcanzó y no tuve que pagar pasajes porque el vecino toda la semana me llevó en carro. Y uno empieza, ve, mira esto tan loco. Le pedí perdón a mi esposa así yo tuviera la razón en la discusión, pero el Señor me lo dijo, ve y pídele perdón. Y uno, no, sí, ve. Entonces uno tantea y va y le pide perdón y ve que obtuvo algo diferente, una paz, exacto, obtuvo eso. Ay, ve, intenta no sobornar al policía de tránsito, no, pero es que cómo me va a dejar clavar ese comparendo, tal cosa. Pero uno empieza a ensayar. Y cuando va haciendo esos pequeños ensayos y va viendo que los resultados son muy favorables y a veces uno empieza a pasar por bobo, porque pues uno se va volviendo bobo como para muchas personas al tratar de ser correcto. Pero en medio de su bobada uno empieza a sentir paz y empieza a experimentar algo bacano en la vida y uno dice, qué bacano, estoy haciendo las cosas bien y como que experimenta uno esa alegría y como que se puede parar uno y decirle, papito Dios, hoy lo logré, fui capaz de pedirle perdón a mi esposa o a mi vecino o a lo que sea. Vuelve el vecino. Entonces ese confiar es un tanteo y Dios en la vida siempre nos va a poner a llevar, cada día nos va a llevar más a mar adentro, nos va a retar y a desafiar con cosas y no son cosas locas, no nos va a decir vende tu carro y entrégalo a la comunidad, no, pero sí nos va a retar a decir ¿y qué tal si en la próxima noche de bendición te despojas de un billetico de 50 y no de uno de 20? Es un reto y empieza uno a confiar. ¿O qué tal si dejas de dar ofrendas o dejas de estar en la ofrenda y pasas a dar el diezmo? ¿O qué tal si llamas a tu papá que hace 3 meses no hablas con él y le dices que lo amas, no más? Y Dios nos va a ir retando a cosas que finalmente empiezan a ser absurdas, pero que son desafíos que Él nos va a proponer a través de la relación. Y ¡pum! Empezamos a hacer eso y vamos confiando. Pero resulta que resultado de ese creer y de ese confiar, también paralelo a eso va la obediencia, que es llama a tu papá, pídele perdón a tal persona, agacha la cabeza. Ah, que es que yo no, es que yo quiero que tú aprendas a bajar la cabeza, ve y pide perdón. Y uno se resiste, pero lo lleva uno a la obediencia. Si ustedes, mejor dicho, si todos nosotros nos logramos perfeccionar en creer, en confiar y en obedecer, vamos a alcanzar cosas maravillosas. Y esa es la llave para la prosperidad. Cuando nosotros empezamos a caminar en obediencia, en confianza y en creer, podemos saltar a vacíos grandes, enfrentar retos y desafíos que la vida nos traiga. Y vamos a ver cómo entramos en la prosperidad. Pero entonces ahí van a decir, no, pero yo cómo voy a tener la camioneta BMW que quiero
haciendo eso, dando el diezmo y pidiéndole perdón a mi esposa. Eso es carreta. Quiero leerles la definición de prosperidad. El diccionario dice que define la prosperidad como el curso favorable de las cosas, éxito en lo que se emprende, sucede o ocurre. Prosperar es cobrar fuerza, es imponerse y triunfar. Desafortunadamente nos han vendido la palabra prosperidad como riqueza. Entonces miren la definición de riqueza. Es la abundancia de bienes y cosas preciosas y de cualidades o atributos excelentes. Yo creo que había una propaganda que un señor se llamaba Próspero y era que vendían una lotería. Yo no sé si eso es viejito, pero yo me acuerdo que había una que Don Próspero y era un señor que vendía la lotería. Y yo no sé por qué. ¿Don Próspero qué? Don Próspero Billete. Y yo creo que esa propaganda nos hizo mucho daño porque por lo menos yo creo que uno asocia mucho la prosperidad con dinero y con dinero fácil, ganándoselo en una lotería. Pero resulta que la prosperidad es mucho más que tener una camioneta BMW o tener un avión privado o cualquier cosa de esas. La prosperidad es ese curso favorable de las cosas, es poder enfrentar lo que llega a nuestras vidas de manera favorable, tomando el mejor partido de lo que llegue. Así sea una quiebra económica, así sea una enfermedad, así sea un desempleo, así sea un divorcio, así sea lo que sea. La prosperidad es la capacidad de poder ver lo favorable de esa situación. Porque miren una cosa, si nosotros somos conscientes que hay un Dios en el que creemos, en el que confiamos y al que le obedecemos, si Él permitió que viviéramos por eso, es porque hay un propósito. Y ese propósito pueden ser dos propósitos, que me va a transformar algo a mí o que va a transformar a otro y me usó para experimentar conmigo para que esa persona fuera impactada a través de lo que yo estoy viviendo. Pueden ser mis hijos, puede ser mi familia, puede ser un amigo, un vecino, hasta un enemigo. Entonces, cuando nosotros empezamos a enfrentar los retos que llegan a nuestra vida con la palabra fe, desde la perspectiva de creer, confiar y obedecer, empezamos a vivir cosas muy bacanas y ya no vamos a sufrir con la angustia y la preocupación de saber de que si llegó algo duro, pues hay que enfrentarlo. Yo, de las cosas que le tengo pavor es a la enfermedad, sea de mi familia o sea mía. Hasta que, aunque eso todavía no lo he superado, pero ahí voy, ya por lo menos medio contemplo la posibilidad y digo, pues si tú permites que llegue la enfermedad a mi familia, tendrá un propósito. Sea espantoso lo que sea, pero tendrá un propósito y yo no sé cuál sea, pero ya, porque yo me la pasaba con un terror y todavía mucho, pero yo creo que he mermado un poquito, como un terror a la enfermedad, que le pase algo a Natalia o a los niños o a mí. A mí por ejemplo, ya el domingo me empezó la tos. Si la tos no se me quita el otro domingo, ya estoy donde el neumólogo. Es una cosa loca. O me sale por acá una bolita o algo y yo ya estoy pensando en el TAC y tengo una aversión a los tumores y a las enfermedades, pues mi mamá y mi papá les dio cáncer y pues murieron de eso, entonces yo quedé muy rayado con ese cuento de las enfermedades. Pero en medio de todo yo digo, ay Dios, de verdad que ojalá que me puedas evitar una enfermedad, yo ya no quiero lidiar con más enfermedades en mi vida, pero si igual por algún motivo llega, pues algo tendré que aprender y me estoy liberando porque ese mismo miedo
me tiene esclavo, me tiene como atado, como que no me deja. Mire una promesa que tiene en el Antiguo Testamento en el capítulo 28 de Deuteronomio. Y ahí van viendo que creer, confiar y obedecer puede llegar a ser la llave para muchas bendiciones. Si cumples sus mandamientos y sigues sus caminos, el Señor tu Dios te mantendrá como un pueblo consagrado a Él. Resulta que Dios le dio los 10 mandamientos al pueblo de Israel y le dijo, bueno muchachos, esto es lo que hay, ustedes tienen que andar por aquí, estas son las instrucciones para que les vaya bien, para que tal, para que no peleen. Bueno, Él les dio una cantidad de instrucciones. Y después de darles esas instrucciones, llega y les dice, si cumples esas instrucciones, el Señor tu Dios te mantendrá como un pueblo consagrado a Él, tal y como te lo ha jurado. Entonces todos los pueblos de la tierra verán que sobre ti se invoca el nombre del Señor y te tendrán miedo. El Señor te mostrará su bondad, dándote muchos hijos y muchas crías de tus ganados y abundantes cosechas. O sea, nos está garantizando familia, nos está garantizando comida y dinero, ¿cierto? A mí como me gusta mucho el tema de las fincas y el ganado, yo no, las crías de los ganados, eso en todas mis Biblias, eso está resaltado, las crías de tu ganado. Y por ahí tengo unas peludas que dan leche y siempre nacen machos. Y yo, pero ¿dónde está esa promesa? Cuando le nace a uno ternera es mejor y me salen puros machos. Entonces, dice, las cosechas en la tierra muchas crías de tus ganados y abundantes cosechas en la tierra que a tus antepasados juró que daría. Y te abrirá su rico tesoro, que es el cielo, para darle a tu tierra la lluvia que necesite, y hará prosperar todo tu trabajo. Podrás prestar a muchas naciones, pero tú no tendrás que pedir prestado a nadie. El Señor te pondrá en el primer lugar y no en el último. Siempre estarás por encima de los demás y nunca por debajo, con tal de que atiendas los mandamientos que el Señor tu Dios te ordena y los pongas en práctica. O sea, es una promesa que seduce mucho, porque todo eso que Él nos está prometiendo ahí es muy seductor y yo pienso que incluso el Señor es tan lindo que conoce nuestro corazón, que tiene que darnos esas promesas porque Él conoce nuestros apetitos, Él conoce nuestro ego. Eso de que siempre estarás por encima y nunca por debajo, uno como que esa es mi promesa y yo me uno a esa promesa y voy a obedecer y voy a dar el diezmo con amor y con gusto porque yo voy a estar por encima y nunca por debajo. Y esa es una clave, pero resulta que ese es el Antiguo Testamento. Y Jesús viene a darnos algo mucho, mucho, mucho más maravilloso, más perfecto, sin que esto sea malo. Pero el Señor viene a darnos otras cosas más, yo creo que más duraderas. Porque este versículo es una promesa muy bonita. Pero ¿qué pasa si por algún motivo tú cumples esas leyes, te esfuerzas por hacer lo correcto y los resultados que llegan a tu vida no son esos y por el contrario no estás de segundo, sino no está uno ni de sospechoso? Yo me presenté el año pasado a una licitación para un concurso y no quedé ni de sospechoso, ni siquiera me contestaron que habían recibido mi propuesta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando uno no queda ni de sospechoso sabiendo que la palabra del Señor dice que vamos a hacer cabeza y no cola y que vamos a estar por encima y que vamos a prestar en lugar de pedir prestado? ¿Qué pasa? Si nosotros vendemos esa idea de prosperidad, lo que vamos a hacer es un daño muy grande al Evangelio, porque todos ustedes van a salir muy motivados a tratar de cumplir las leyes que están y se van a ir a leer Levítico y Deuteronomio para saber que, para poder vivir en esta promesa de prosperidad.
que es buena y que no es mala, pero no siempre se cumple. Y si eso no se cumple, ¿qué va a pasar? No, ese Dios de Carlos Andrés no existe. Ese Dios, vea, nada. Él está próspero porque ahorita fue y vació la ponchera de la ofrenda y empieza la gente a pensar cosas, ¿cierto? Pero no es cierto. Es que Dios tiene cosas más allá de esa prosperidad, sin decir que no nos va a dar cositas buenas, porque tampoco esto es una sufridera. El Señor ha sido lindo con todos nosotros y nos ha dado regalitos y nos ha dado vacaciones y nos ha dado la posibilidad de pagar un arriendo o de comprar una casa, o Él nos ha dado todo. Resulta que en el libro de Hebreos hay una lista entera de personajes. Imagínese Noé. Noé llega y se le presenta al Señor y le dice que haga un barco con tales y tales medidas y que iba a caer un aguacero. Y ese man no está, porque si Noé hubiera estado en Cartagena es otro cuento. Él dice, bueno, pues un barco. Pero ese man no estaba en Cartagena, ese man no había mar por ninguna parte. Y Dios le dice, haga un barco. Noé tuvo la fe suficiente para pasar por loco y empezar a construir un barco grandísimo. Y tuvo la fe suficiente para montar a su familia, y a partir de Noé se generó una nueva semilla para la humanidad o para el pueblo de Dios. Abraham tuvo la fe suficiente para saber que Dios un día le dijo, estaba en Ur de los Caldeos y le dijo, vete de tu casa y de tu parentela y vete para tal parte y allá yo te voy a mostrar y te voy a hacer crecer. Y Abraham tuvo la fe suficiente. Imagínense que en este momento ustedes lleguen a su casa y apenas estén cepillándose los dientes en el lavamanos, en el espejo, y que el Señor le diga, yo soy tu Dios, el Dios de Abraham. Le pasó a Abraham, y Abraham tuvo la capacidad de creer, de confiar y obedecer. Confiar en que no se lo iban a comer los leones allá a la tierra, en la tierra prometida. Confiar en una cantidad de cosas que él empezó a vivir allá, y fueron retos. Por allá le tocó presentarse delante de un rey y le dio tanto susto que le dijo a la esposa, que era muy bonita, que dijera que era su hermana para que no lo fueran a matar, porque como esos reyes se enamoraban de una esposa y mataban al esposo, él dijo, no diga que usted es mi hermana para que no me vayan a matar a mí. Pero con todo y eso, él asumió todos esos riesgos. ¿Por qué? Porque confiaba que Dios le dijo, vete para allá. Y él empezó a tantear, y yo creo que caminó unos 2 o 3 kilómetros, y otros 10 o 20, y por allá se encontró al rey, se asustó, metió la pata, mintió, pero luego Dios tuvo favor con él y le enderezó el caminado con el rey, y bueno, una cantidad de cosas. Sansón, David, Samuel y todos los profetas tuvieron fe. Esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Esos hombres fueron prósperos. Unos fueron muy ricos, otros no fueron tan ricos, pero en general todos fueron prósperos, porque tuvieron la capacidad de enfrentar las situaciones adversas que llegaron a su vida con confianza, creyendo en Dios y obedeciéndoles. Mire esta, Dios, y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron las bocas de los leones, apagaron llamas de fuego, escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en una fortaleza, y llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. O sea, la fe, la capacidad de creer, confiar y obedecer nos lleva a vivir en un mundo totalmente sobrenatural. Sin embargo, porque yo les tengo que dar las dos caras de la moneda.
Si yo les vendo solo las cosas buenas que nos trae creer, confiar y obedecer, estaría cometiendo un error con ustedes. Pero mire lo que dice Pablo más adelantico ya en el versículo 35. Sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. O sea, les dan la posibilidad de que negaran a Dios y los dejaban salir, pero decidieron reconocer al Dios en el que creen, en el que confían y al que le obedecen. ¿Y qué pasó? Fueron torturados. Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados. A otros los cortaron por la mitad con una sierra. Y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Y luego dice el apóstol Pablo: este mundo no era digno de ellos. Usted sabe lo que es la pasión por Dios. Usted estar dispuesto a que lo serruchen a la mitad por reconocer al Dios al que uno ama, al que uno cree, en el que confía y al Dios que le obedece. Eso es una cosa muy loca. Yo me pregunto, si llegáramos a un momento en el que el presidente de turno nos prohíba tener estos espacios y que esto sea un delito, ¿estaríamos dispuestos a coger este micrófono para hablarle a las personas de Dios sabiendo que nos van a meter a la cárcel o que nos van a torturar? Entonces, este mundo no era digno de ese tipo de hombres que decidieron morir y sufrir por creer, por confiar y por obedecer. Debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido, pues Dios tenía algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. ¿Y qué era lo que tenía Dios mejor? La vida eterna y la opción de conocer a Jesús. Porque todos esos que estaba hablando el apóstol Pablo se refería a los del Antiguo Testamento. Pero él tenía a Jesús. ¿Y qué viene a darnos Jesús? Esa vida eterna. Y entonces aquí viene Jesús y les voy a hablar unos apartes de Mateo capítulo 5, 6 y 7, donde Jesús empieza a exponer unas teorías que yo les llamo la lógica del reino de los cielos. Resulta que la lógica del reino de los cielos es una lógica que es totalmente opuesta a lo que a nosotros normalmente nos enseñan a vivir. Entonces, por ejemplo, Jesús pone la generosidad versus la ambición. Jesús dice: no alcancen tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no lo pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí estará también los deseos de tu corazón. Entonces aquí Jesús llega y nos dice: hermano, la felicidad no está en que usted tenga un CDT con 200 millones de pesos y esté garantizando unos meses de supervivencia. La felicidad está en que usted sea generoso, en que usted pueda compartir, en que usted pueda ayudar a los demás, en que usted pueda ayudar a que las personas conozcan de Dios. Entonces ahí uno empieza: pero sí será, pero es que si la plata calma los nervios, ¿yo qué me voy a poner a regalar la plata para que otros sean felices y un poco de vagos y perezosos que no han trabajado y yo los voy a subsidiar? Y entonces, pero esa es la propuesta que nos hace Jesús. Por eso es que era tan irritante los discursos de Jesús, porque salía con unas cosas rarísimas.
Mire nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. No significa que el dinero sea malo. Qué pena man que es la primera vez que viene y dirá, no, pero eso no hacen sino allá me van a ordeñar la billetera, qué miedo. Parce, no, tranquilo, no le va a pasar nada acá con su dinero. Lo que pasa es que Dios quiere liberarnos porque la verdad, cuando estamos pelados, cuando no tenemos un peso en el bolsillo, muchas veces experimentamos una tristeza muy grande. Dios quiere llevarnos a que el hecho de andar pelados no nos traiga tristeza. O sea, nos quiere llevar a un nivel más alto, de que mi felicidad sea tan frágil a que dependa si tengo dinero o no. Entonces es algo súper bacano, porque si tengo dinero y soy feliz, bien, pero si no tengo dinero y sigo siendo feliz, súper bien. Y si no tengo dinero y estoy feliz, voy a tener la mente muy abierta para generar una estrategia ganadora y poder conseguir dinero para alimentar a mi familia y para ayudar a otros. Pero si estoy hecho un 3 cuando estoy pelado y no me provoca nada y yo soy un pobrecito y este sistema me está destrozando y todo y empiezo a sentir rabia, resentimiento, rencor y todo, mis ideas se van a nublar y nunca voy a poder generar un ingreso para salir de esa situación. Bueno, y mire esta. ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria vestía tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa de las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes, porque tienen poca fe. Así que no se preocupen por eso diciendo qué voy a comer, o qué voy a beber, o qué ropa me voy a poner. Esas cosas dominan el pensamiento de los que no tienen fe. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de esas necesidades, o sea, de todo lo demás, y lleven una vida justa. Esa palabra justa es como una vida que cumple las instrucciones de Dios y les dará todo lo que necesitan. Entonces, mire Dios o Jesús cómo viene a proponernos una lógica totalmente inversa. Cuando estuvimos en pandemia, ¿qué era lo que uno necesitaba? Yo me acuerdo que yo me la pasaba en boxer, camiseta y chanclas. Cuando nos sacaron de la cuarentena me fui a poner los tenis y me apretaban. Se me habían anchado los pies de andar en chanclas todo el día. Relajados. Y a veces uno es pensando que qué me voy a vestir, que qué me pongo, que esto, que la ropa, que esta camisa está desteñida. ¿Y qué? Fidelidad versus infidelidad. Jesús nos propone, ¿han oído el mandamiento que dice no cometas adulterio? Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Por lo tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, porque si es un ojito visquito no es tan duro, pero si es el ojito bueno, dice, te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano, incluso tu mano más fuerte, la derecha, te hace pecar, córtala y tírala. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. O sea, Jesús, ahorita que nos venden la infidelidad, y entonces uno como macho alfa, uno tiene que las que más pueda acaparar y todo ese cuento, ¿cierto? Y eso es lo que nos venden y eso nos da sensación de hombría
Y las mujeres también lo mismo, no, es que ya somos iguales, entonces si el hombre es faltón, pues yo también lo faltoneo. Y eso es lo que ahorita nos están vendiendo, es la cultura actual. Pero Jesús nos propone algo que va mucho más allá. Nos dice, ni siquiera con los ojitos, ni siquiera usted que pasa a esa señora que le gusta y traga saliva, ni siquiera esa señora, no la mire, porque eso ya lo está llevando ¿a qué? A salirse del diseño. ¿Y cuál es el diseño que Dios tiene para nosotros? Una familia donde el papá y la mamá se aman y los hijitos están ahí juiciositos. Venganza versus amor. Han oído, para mí esta es la más dura de todas. Venganza versus amor. Han oído que la ley dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad. Ojo por ojo, diente por diente. Pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Si demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, también dales tu abrigo. Si un soldado te exige que lleve su equipo por 1 kilómetro, llévalo 2. Para mí que esa es la lógica más inversa o más loca que propone Dios frente a lo que nosotros pensamos. Imagínese. Si te pegan, pon el otro. Si te quitan la comida, entrega más. Si te ponen a trabajar horas extras, trabaja otro poquito más. Bueno, es una lógica muy, muy complicada, pero eso, si nosotros nos logramos mover en esa lógica absurda de Jesús, ¿saben cuál es el resultado? La libertad. Nada, absolutamente nada nos va a bloquear. Porque en este momento pueden llegar y quitarme todo, la billetera, el reloj, la ropa, y yo voy a estar feliz y decirles, no vea, se le faltó la correa. Imagínense, es que es una elegancia. Imagínense el grado de libertad en el que podríamos vivir. Sale uno y llega otro y lo cierra en el semáforo. Y uno, te espero en el otro semáforo para que me cierres también. Feliz. En cambio uno es este perro y uno tiene y pitar. ¿Saben qué deseo yo profundamente? Ponerle mataburros a mi carro. Así esos mataburros de las camionetas de profesión peligro, unas que yo al que se me atraviese, me lo lleve con esos mataburros. Eso es lo que hay, vea. Miren todo lo que tiene que moldear el Señor conmigo. Y por último, los verdaderos discípulos. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Solo entrarán, ojo, mire que dice, solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces tenemos una invitación grande para decirle al Espíritu Santo que nos dé la capacidad de creer, de confiar y obedecer. Porque puede que le digamos Señor, Señor, y que vengamos aquí. Puede que incluso perdonemos, amemos, demos el diezmo, miles de cosas buenas. Pero si no tenemos la capacidad de hacer la voluntad de Papito Dios y tener el discernimiento para identificar cuál es la voluntad de Dios, porque les digo una cosa, muchas veces disfrazamos nuestra propia voluntad y nuestro propio yo con la voz de Dios. Es que el Señor me dijo que tenía que hacer tal cosa, y yo creo que luego por allá ya uno en el juicio, oigan yo cuando le dije que hiciera eso, a mí sáqueme de ese problema, eso fue usted que en medio del ayuno de 3 días que hizo, se le ocurrió que yo le dije que hiciera eso, pero yo no le dije. Entonces tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé ese discernimiento para que cada decisión que tomamos, sencilla o muy grande o muy trascendental, esté alineada con la voluntad de Dios. Entonces les hago una pregunta. ¿Queda claro la palabra fe? ¿Tienen una visión diferente de fe?
creer, confiar y obedecer.